El derecho penal económico se distingue del derecho tradicional penal principalmente en el bien jurídico que se protege. El derecho penal tradicional protege diversos bienes jurídicos muy variados y el derecho penal económico, además del bien jurídico individual, como puede ser una integridad física, una integridad moral, un trabajo concreto, un patrimonio concreto. Además de eso, es un derecho con vocación a defender un bien jurídico colectivo o de carácter universal. Y en este sentido hablamos de un orden económico, es decir, que por encima del individuo hay un bien jurídico supraindividual que puede ser este orden económico, que al fin y al cabo consiste en la distribución, producción, consumo de bienes y servicios. Pues bien, vamos a ir viendo en los sucesivos vídeos cada uno de los delitos. Podemos nombrar algunos, los delitos socioeconómicos que tienen que ver con el ámbito de la empresa, de las sociedades de capital, de la administración de las sociedades, también delitos contra los trabajadores, contra Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente, contra el fluido, la distribución de la energía, contra el mercado de valores, etcétera. Se trata, como vemos, siempre de un bien jurídico colectivo, un bien jurídico supraindividual, al margen, como digo, de que también se vele por el bien jurídico del individuo en cuestión que se esté lesionando. De tal manera que debemos distinguir que la protección abarca tanto a una lesión, un resultado de daño, como a un peligro, a un riesgo. Esto es bastante habitual en el derecho penal económico. Los delitos de derecho penal económico abarcan en su inmensa mayoría también una situación de riesgo, es decir, no exigen que se produzca un resultado, que se produzca una lesión, sino que simplemente con que se produzca un riesgo ya se estaría cometiendo el delito. Pues bien, otra particularidad de este tipo de delitos es que son los llamados delitos de guante blanco. Se incluyen también en el derecho penal económico, que se cometen por personas específicas, personas que están en el mundo de la empresa o en las esferas de poder. De tal manera que es bastante habitual en el derecho penal económico que haya una mediación de una empresa, una persona jurídica, la cual en España resulta responsable, también penalmente con la modificación que se ha hecho relativamente reciente del Código Penal. Ahora también es posible imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas y lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Así habrá que tener en cuenta no solo la responsabilidad penal que se le pueda imputar al consejero delegado, cualquier administrador, al dueño de una empresa, sino también a la persona jurídica que está cometiendo el delito. Por otra parte, el derecho penal económico se caracteriza porque las pruebas suelen ser muy técnicas. Se trata de informes periciales bastante complejos los que se requieren para poder acusar y poder condenar a una persona. Pensemos en delitos contra el mercado de valores, pensemos en delitos contra el medio ambiente por emisiones, en fin, toda esa serie de campos requiere de informes periciales muy técnicos y que exigen un conocimiento muy concreto. No es lo mismo que un hurto, un robo, un homicidio. Estamos hablando de campos de conocimiento muy específico. Por otra parte, otra particularidad del derecho penal económico son las leyes penales en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que muchos tipos, muchos delitos contemplados dentro del derecho penal económico van a ser leyes penales en blanco. ¿Qué es una ley penal en blanco? Bueno, pues una ley penal en blanco es aquella en la cual se hace una remisión a otra norma, a una norma que no es penal. Es decir,
Por ejemplo, un delito contra el medio ambiente. El delito se contempla en el Código Penal por una emisión al medio ambiente, se contempla ese delito en el Código Penal, pero no se establece en el Código Penal pues cuáles son los valores de emisión. Por ejemplo, supongamos de un gas venenoso, no se establece cuáles son los valores de emisión para que se considere delito. Bueno, pues eso es lo que se llama una remisión a una norma no penal, porque habrá que acudir a la norma no penal que regula las emisiones de gases contaminantes para saber que es una emisión pues grave. Cuando se superan ciertos límites, un límite determinado, pues se consideraría grave y entonces se podría comprender como delito. En el Código Penal, como digo, no se definen los valores de emisión, también porque, bueno, pues esto depende un poco de la necesidad, de la una cuestión política. Eso se remite a una ley que no es penal. Entonces, en tal sentido, no solo las leyes nacionales administrativas pues, pueden tener incidencia, sino también el derecho comunitario. El derecho comunitario tiene también incidencia en las leyes penales en blanco, porque normalmente, bueno, pues hay muchos sectores, como es el medio ambiente, donde el derecho comunitario va a fijar los límites pues, de emisión, de gases, de ruidos, por poner un ejemplo. Bien, y llegado a este punto nos podríamos preguntar, bueno, pues cómo es posible que se esté remitiendo a una norma no penal, pues algo que tiene que ver con un delito, ¿no? Parte de una conducta delictiva. ¿Es esto posible teniendo en cuenta, pues, la reserva de ley que opera en el derecho penal? Es decir, que es necesario que para que algo se tipifique como delito tiene que estar contemplado en una ley orgánica y en cambio aquí podemos remitirnos a un simple reglamento. ¿Es esto posible? Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho que las leyes penales en blanco pues son perfectamente legales. Vemos un ejemplo de la sentencia 127 del año 90 o la 118 del 92, entre otras muchas. Dice que las leyes penales son siempre legales, acordes a la constitucionalidad, al principio de legalidad y de reserva de ley, teniendo en cuenta pues una serie de consideraciones. Bien, pues las consideraciones que se deben de tener en cuenta siempre en una ley penal en blanco, según ha dicho el Tribunal Constitucional, es que el núcleo esencial de la prohibición se contenga en el Código Penal. Por otra parte, el reenvío esté justificado y, por supuesto, la pena también se contenga en el Código Penal, no en la ley a la cual se hace la remisión. Voy a poner un ejemplo en el delito de ordenación del territorio. Bueno, pues dice el tipo delictivo del artículo 319.1 del Código Penal que los promotores, constructores o técnicos directores que llevan a cabo obras de urbanización. Bueno, en primer lugar, ya vemos conceptos de promotor, constructor o técnico director que no se definen en el Código Penal y hay que acudir a la Ley de Ordenación de Edificación, que no es una ley orgánica, no es una ley penal, y en cambio ahí es donde se define que es un promotor, constructor o técnico director en su articulado. Bueno, pues contempla a estas personas que lleven a cabo obras de urbanización, construcción y edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público, lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico. Cuando dice legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, esa ya está haciendo una remisión. Es decir, que por una ley o por una resolución administrativa, la resolución administrativa, obviamente basada en una ley, pues se contempla que es pues un valor reconocido paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Ahí está haciendo ya remisión, bueno, pues a una ley pues de patrimonio, pues, por ejemplo, de patrimonio histórico-cultural. Bueno, pues eso es un ejemplo de una ley penal en blanco, el delito de ordenación del territorio, donde nos remite a una norma, tanto a la ley de ordenación de la edificación como a la ley de patrimonio histórico-artístico.